Listo, muchachos. ¿Me puedes ayudar, Alejandra, dándome permisos para poder compartir? Ah, no, ya puedo, ¿no? No puedo compartir. Listo, empiezo, ¿cierto, muchachos? ¿Puedo empezar? ¿Alguien que me responda? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, habíamos quedado allí, hicimos dos ejemplos de esas dos losas, perdón. Esto está allí. Bueno, muchachos, hemos hecho estos dos ejemplos y aquí creo que tengo que comentarles algo más. Bueno, resulta que en las losas macizas, al construir la losa simplemente apoyada, aquí dice, muchachos, integralmente sobre las vigas, se puede tener una restricción de libre giro cuando se construyen integralmente sobre las vigas. Aquí esto genera un momento negativo en el apoyo y una disminución del momento positivo en la luz. Lo van a entender en las siguientes imágenes, verán. Como solución a la atracción debido a este momento negativo, se acostumbra a doblar la mitad de los hierros correspondientes al refuerzo para momento positivo, donde ya no se necesitan para este efecto, o sea, el momento flector positivo igual o menor a la mitad del máximo de diseño. Y luego se puede doblar el refuerzo a un 15% de esa longitud. Básicamente es esto, muchachos. En esta imagen se lo puede ver mejor. Generalmente usted tiene una viga aquí, resulta que aquí viene su losa y resulta que aquí esta losa está restringiendo o aporta un giro. Como está integralmente apoyada la losa sobre la viga porque se han fundido monolíticamente o porque puede haber un muro en la parte superior, entonces esto lo que hace es que se tiene una restricción de libre giro, se llama así, y esto hace que haya un momento negativo. Como hay un momento negativo, entonces se acostumbra a hacer lo siguiente, muchachos, se acostumbra a doblar el acero así como ustedes lo miran. Por eso generalmente ustedes pueden mirar que también se hace esto. Entonces se deja el 50% del refuerzo así, como ustedes lo miran, tal como nos dio, y el otro se lo suele doblar de esta forma. Aquí están donde se deben hacer esos cortes y se lo hace así. Eso es generalmente aparece mucho en cierto tipo de losas, ¿no? Así que no se vayan a asustar, simplemente es que el acero que ya lo calculamos, lo doblamos y nada más. La mitad del acero se dobla y la otra mitad se lo deja largo, tal como nos dio en el cálculo. Nada más eso es lo que pasa, eso es muy sencillo. Eso es ya casi constructivo, pero la razón de por qué sucede esto es porque aquí hay una restricción a ese libre giro, se llama así. Entonces, ténganlo en cuenta, muchachos, cuando tengan este tipo de losas. Bueno, vamos ahora a losas nervadas. Aquí entramos al otro tipo de losas que existen, muchachos. Bueno, ¿qué es lo que podemos mirar? Estas losas o losas nervadas con viguetas o aligeradas, otros también le llaman más comúnmente acá nervadas, ¿no? Consiste en una serie de nervaduras paralelas, son paralelas y apoyadas sobre vigas maestras. Esas vigas maestras se localizan en los ejes de las columnas, lo vamos a mirar. Las viguetas tienen la misma profundidad de las vigas maestras, pero pueden tener menor profundidad. Si tienen menor profundidad que las vigas maestras, vamos a tener un problemita, es en la formaleta, porque imagínense ustedes que las vigas maestras, o sea, las vigas de apoyo o las vigas que son paralelas a las viguetas, tengan una profundidad mayor, pues obviamente constructivamente eso se va a volver un poquito más complejo. Una losa maciza delgada
cubre el espacio entre esas viguetas. Es esto, muchachos, como lo miran aquí. Entonces usted tiene aquí, como les dice esta imagen, ustedes tienen una viga o viga maestra, que son estas largas que están acá. Son las que reciben las cargas de las viguetas o nervios. De las viguetas o nervios. Son estas que ustedes miran aquí. Estas viguetas o nervios. Entonces, ¿qué pasaría, muchachos? Por ejemplo, si esta viga que está recibiendo el apoyo es más alta que estas viguetas, que estos nervios, que su profundidad es más alta. ¿Qué pasaría si esta viga que es paralela a las viguetas tiene una profundidad más alta? Que constructivamente eso va a ser extremadamente complejo, porque pues obviamente se va a tener que hacer una formaleta para este tipo de vigas con una profundidad tal, y estas viguetas con otro tipo de profundidad. Entonces, constructivamente eso se vuelve muy complejo y es muy costoso. Entonces, por eso lo que uno suele hacer es que las viguetas tengan la misma profundidad de las vigas maestras. Eso es parte constructiva. Bueno, vigas riostras de distribución. En los sistemas de viguetas en una dirección con el fin de mejorar las características de distribución de cargas y evitar cargas concentradas, que las cargas concentradas sean soportadas por una sola vigueta, se emplean miembros transversales, se llaman así, o riostras de distribución, con una separación no mayor de 10 veces la profundidad total de la vigueta H, sin exceder 4 metros. Aquí está la imagen. Entonces tenemos nuestra losa, pero generalmente se suele colocar aquí, se debe colocar aquí, una viga riostra de distribución, tal que la separación entre la viga maestra y esa viga de distribución, la separación sea menor o igual a 10 veces la altura de la losa o menor o igual a 4 metros. Entonces, simplemente hay que colocar una viga. Hay que hacerlo. Y esta viga también se debe diseñar y la carga que transmite a las vigas principales también se debe calcular. Noten lo que dice la norma. En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas, que son estas que están aquí, diseños de estos elementos donde se apoyen estas viguetas de distribución o riostras de distribución, dice, debe considerarse el efecto de la carga que pueda transportar, considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. Entonces usted identifica la carga y esa carga calcula la reacción, suponiendo que este es un apoyito, y ese debe ser, dice allí, el doble de la carga total que lleva un nervio típico principal y lo carga a estas vigas maestras. Bueno, lo bueno de esto es que pues el software también lo hacen, los software hacen eso, cuando se utiliza este tipo de cargas. Ventajas y desventajas del sistema de losas con viguetas, muchachos. ¿Cuáles son las ventajas? Pueden utilizarse en luces medianas a grandes con un peso propio relativamente bajo. También es fácil ubicar ductos y perforaciones pequeñas. Para cargas vivas o cargas permanentes de magnitud apreciable, es posible cumplir con mucha holgura los requisitos de funcionamiento relacionados con deflexiones debido a la profundidad alta del sistema. Requiere cielo raso en uso de oficinas y apartamentos. Claro, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros dejamos mirándose todo esto? Es horrible, ¿cierto? No se mira bien. Entonces, generalmente requieren que se coloque un cielo raso, tanto en oficinas como apartamentos. Las desventajas requieren más mano de obra en su construcción que otros sistemas, por eso es más costosa. Cuando la planta arquitectónica es irregular y el diseño y la construcción son más dispendiosos que otros. Si usted tiene una planta arquitectónica que es irregular, pues diseñarlo y construirlo va a ser más difícil. Para edificaciones también destinadas a oficinas y apartamentos se requiere cielo raso o afinado inferior de concreto, con lo que lleva a requerir aligeramientos permanentes. O sea, ese aligeramiento
En algunas ocasiones se puede quitar, pero en otros prefieren no quitarlos, lo dejan allí. Pero si se utiliza para oficinas y apartamentos, ese aligeramiento es permanente. Si las viguetas son de menor profundidad que las vigas maestras, se pierde la ventaja de utilizar una cimbra o una formaleta plana. Entonces eso es lo que les explicaba ahí en la imagen anterior. Por eso lo que uno tiende a hacer es uniformizar esas profundidades. Bueno, y empezamos entonces, muchachos, con el diseño del sistema de losas con viguetas, losas aligeradas. Aquí vamos a ver lo que la norma nos dice con respecto a esto, lo que la NSR dice. Viguetas con losas nervadas. Note usted lo que dice allí. La losa nervada consiste en una combinación monolítica o prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones. Juan Diego, ¿tú nos quieres decir qué significa esta expresión monolítica? Que es como, yo lo entiendo que es como un bloque. Gracias. ¿Quién es otro? Juan David Jurado, ¿nos quieres decir qué significa eso? David Jurado. Deben habérselo ya explicado, muchachos. Monolítico. ¿Qué significa? Sin consultar en chat GPT. Alejandra, no, Fernanda, ya está Fernanda. ¿Tú nos quieres decir que es monolítico? No, profe, no sé. Bueno, muchachos, monolítico, todo eso se funde en una sola tanda, ¿no? Llega a ser conformar una sola pieza. Bueno, dice aquí, viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones. Estas losas aligeradas pueden ser en una y dos direcciones. Se coloca una losa en la parte superior que actúa también en una dirección o en dos direcciones. Bueno, vamos acá. Entonces, vayan ustedes por ahí sacando estos datos que son importantes que los tengan en cuenta. Aquí les va a decir que el ancho de las ¿Daniela? Sí. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice en una dirección o dos direcciones? Vale, muy bien. Muy bien, tu pregunta está excelente. Daniela. Bueno, resulta que esta losa que tú miras aquí, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Dibujar. Fíjense ustedes algo, muchachos. Cuando dicen una dirección, quiere decir que estas viguetas que están aquí, están cargando en esta dirección, ¿cierto? Entonces, si lo sacamos acá, esa viguita, pues aquí tienen unas vigas, ¿no? Entonces, está cargando solo en una dirección, mira, en este sentido. Lo está cargando en este sentido. Pero también puede ser en dos direcciones. Porque ¿qué tal si tendría por aquí más nervios, más viguetas? Esto se conoce como losa reticulada también, ¿no? Se conoce como losa reticulada. Fíjense en algo, muchachos. Aquí tenemos una losa. Aquí tenemos la viga. Aquí tenemos la otra viga. Aquí tenemos la otra viga. Esta es una vista en planta. Aquí tenemos nuestra columnita. Aquí tenemos nuestra otra columnita. Aquí tenemos la otra columnita y aquí la otra columnita. Cuando dicen dos direcciones, quiere decir, en otras palabras, que las cargas se van a transmitir a las dos direcciones principales. Entonces, mira, voy a cargar aquí en esta dirección, pero también, muchachos,
pero también puedo cargar, también la carga se distribuye a las vigas del otro contorno, del otro lado. Entonces estoy cargando las vigas en esta dirección, cargando en esta dirección, pero también, muchachos, estoy cargando en esta otra dirección. Eso se llama losas bidireccionales. Bidireccionales. Se llaman así, losas bidireccionales o en dos direcciones, porque distribuyen la carga a las vigas de los dos lados. A las vigas, tanto en la dirección X como en la dirección Y, teniendo en cuenta que esto va a ser Y hacia allá y X hacia acá, o sea, X hacia allá. ¿Te queda comprendido, Daniela? Sí, profe, gracias. ¿A los demás les queda comprendido, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna duda más? Bueno, sigamos. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Habíamos quedado, perdón, habíamos quedado aquí. No me quiere desaparecer estas. Ya. Entonces, muchachos, habíamos quedado por aquí, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, dice, el ancho de las nervaduras no debe ser menor que 100 milímetros, perdón, en su parte superior, y su ancho promedio no puede ser menor de 80 milímetros. Lo vamos a ver en una imagen a qué quiere decir esto. Y una altura mayor, no mayor de 5 veces su ancho promedio. Noten lo que dice. Para las losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios medida centro a centro no puede ser mayor de 2.5 veces el espesor total de la losa sin exceder 1.20 metros. Y dice, se requiere un límite en el espaciamiento máximo de las nervaduras debido a la disposición especial que permite mayores resistencias al corte y un recubrimiento menor del concreto para el refuerzo en estos elementos repetitivos relativamente pequeños. Cuando se trate de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa sin exceder 4 metros. Aquí está el requisito de la norma de lo que les explicaba anteriormente. Estas viguetas transversales de repartición deben diseñarse a fricción y a cortante, de tal manera que sean capaces de transportar la carga total muerta más viva de cada nervio de los dos nervios adyacentes. La porción vaciada en sitio de loseta superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor, pero esta no debe ser menor de 1.20 veces la distancia libre de los nervios. Esto lo vamos a ver, obviamente, en una imagen. Aquí está hablando básicamente del espesor de la loseta que se coloca encima de las viguetas, que cubre la luz entre esas dos vigueticas. En losas nervadas con una dirección se debe disponer en la losa de refuerzo normal a las nervaduras de acuerdo con el requisito de 7.2. O sea, en otras palabras, refuerzo por retracción y temperatura. Para mallas electrosoldadas generalmente 0.08. Cuando se utiliza encofrados o aligeramientos removibles, dice que el espesor de la losa no debe ser menor a 50 milímetros o 1 dividido entre 12 la distancia libre entre las nervaduras. Esto lo vamos a ver bastante claro en una imagen. La losa debe llevar refuerzo perpendicular a las viguetas que cumpla lo requerido por C712, que es retracción y fraguado. Cuando en la losa se coloquen ductos o tuberías embebidas, el espesor en cualquier punto de esta debe ser al menos 25 milímetros mayor en la altura total del ducto o tubería. Tales ductos o tuberías no deben afectar significativamente la resistencia del sistema. En losas nervadas puede considerarse que el cortante, esto es bastante interesante, muchachos, miren lo que dice aquí. Esto tiene que ver mucho con este otro
requisito de la norma. Dice, en losas nervadas puede considerarse que el cortante que suministra el concreto es un 10% mayor al especificado en el capítulo 11. Recuerden que en el capítulo 11 la fórmula para encontrar la resistencia al cortante que aporta el concreto es esta. Entonces, para nervaduras, debido a esa cercanía de esas viguetas, se suele modificar o amplificar o mayorar por un 10% esa resistencia que aporta el cortante. Lo vamos a mirar en un ejemplo. Bueno, fíjense en esto, muchachos. Aquí está el cortante, ¿no? Ese es un diagrama de cortante de una losa, de una losa aligerada. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se diseñaba cortante? Andrés, ¿tú te recuerdas cómo se diseñaba cortante? Cuando teníamos una viguita, ¿qué es lo que se solía hacer para diseñar a cortante? Ahí está el diagrama cortante de una viguita. ¿Cómo se solía hacer? Andrés. Andrés se fue. Juan Diego. ¿Recuerdas cómo se solía hacer el diseño cortante? Profe, yo no recuerdo muy bien, tengo una vaga noción más o menos, pero yo recuerdo que era ya cuando el momento cortante era máximo, los estribos iban, el espaciamiento entre estribos iba siendo más pequeño cada vez. Vale, ¿no? Vale. Bueno, vamos a recordarlo, muchachos. Aquí lo recordamos. Entonces, ahí tenemos un diagrama de cortantes. Obviamente colocamos las cargas, tenemos nuestra viguita y encontramos los esfuerzos cortantes que se presentan en la viguita. Entonces, miren, aquí en este ejemplo tenemos el cortante máximo ubicado en este apoyo. Entonces, fíjese, uno lo que hacía era encontrar el cortante a una distancia de, ¿recuerdan eso? A una distancia de la cara del apoyo. Bueno, pues aquí en esta imagen el apoyo, la cara del apoyo no es exactamente aquí, sino aquí a un ladito. Ahí va el apoyo. Ahí va el apoyo. Entonces, fíjense en lo que dice la normativa. Aquí se los coloqué lo que dice la normativa para que ustedes lo recuerden. El título C del reglamento NSR 10 permite el diseño para una fuerza máxima de cortante mayorada a una distancia del apoyo para elementos no preesforzados y H medios para elementos preforzados. Entonces dice, ¿qué es lo que hace uno? Aquí calcula el cortante último, el mayor, pero entonces lo que uno tiene que hacer ahora es irse a una distancia de la cara del apoyo, pues obviamente aquí está, por aquí viene la cara del apoyo, no está especificado, y desde el eje sumamos a la mitad del... a ver, ¿cómo les explico, muchachos? Tomamos el ancho del apoyo, lo dividimos entre 2 y ahí tendríamos la cara del apoyo, ¿sí o no? Que más o menos queda por aquí. A esa le sumamos la distancia D y aquí es donde debemos encontrar ese cortante. Y ese cortante nos da este, por ejemplo. Entonces, aquí es donde aplicamos esto, ¿no? Permite el diseño para una fuerza máxima cortante B sub U a una distancia D del apoyo para elementos no preforzados. Y con eso, entonces aquí tenemos el cortante, ese sería el cortante último a una distancia D de la cara interna del apoyo, y con ese es el que diseñamos. Recuerden que ese cortante es el mayor de todos los cortantes que tenemos en nuestra viga. Pues bien, muchachos, resulta que en viguetas para losas aligeradas, resulta que ese cortante suele ser tan pequeño, o a veces el cortante que suministra esa vigueta suele ser más que suficiente, y por eso no se necesita colocar a veces, no se necesita un refuerzo o un acero por cortante, porque el que suministra la vigueta puede ser más que suficiente. O si usted necesita uno pequeñito, se coloca un refuerzo pequeño. Por eso miren lo que dice aquí. Para los pequeños valores de acero por cortante en vigueta que se necesite o que se tenga que llegar a necesitar,
se debe colocar estribos a una separación máxima de D medios o a la correspondiente al refuerzo mínimo por cortante, la que sea menor de las dos, las que ustedes la requieran. Estas losas son excepción de la NSR en cuanto a la colocación de refuerzo a la fuerza cortante, donde B sub U sea mayor que la mitad de la resistencia suministrada por el concreto. Este es el requisito que ustedes deben recordar de cuando uno necesitaba colocar los estribos, ¿no? Eso es lo que nos decía más o menos Juan Diego. Dice aquí, en los apoyos donde no sea necesario colocar refuerzo a la fuerza cortante, se recomienda colocar estribos número 2 cada D medios. Recuerden que D es la altura útil de la vigueta, o la separación calculada para cumplir la cuantía mínima transversal, la que sea menor de las dos, en una distancia medida desde el borde del apoyo hacia el centro de la luz, como mínimo igual a la altura útil del elemento. En estructuras con DES, o sea, capacidad especial de disipación, se recomienda la colocación de estos estribos a una distancia de 2 veces D. Ahora, eso lo vamos a mirar con un ejemplo para que todo esto quede bastante claro. Integridad estructural. Miren estos otros requisitos. Dice lo siguiente. El refuerzo principal de las viguetas para luces más frecuentes está constituido por una sola barra. Generalmente se necesita una sola barra para este tipo de viguetas. Se recomienda llevar y anclar este refuerzo en los apoyos. Así se previene que un error constructivo en el control del recubrimiento lleve a una falla por adherencia. Los apoyos extremos de las viguetas o nervios deben modelarse como apoyos simples para evitar generar torsión en la viga de apoyo. No obstante a lo anterior, este apoyo debe llevar un refuerzo mínimo número 3 para controlar las posibles fisuras que puedan presentarse. Los extremos de los nervios que terminan en voladizo deben detallarse colocándoles además del refuerzo negativo una cantidad mínima de refuerzo positivo para absorber las tracciones que puedan presentarse en la fibra inferior. Aquí hay otros requisitos que se deben cumplir para losas de concreto armado. Por ejemplo, una de ellas es que este recubrimiento, para cuando usted utiliza barras número 11 o menores, debe ser mínimo de 20 milímetros. Por otro lado, los límites del espaciamiento del refuerzo, o sea, el espaciamiento que se coloca en las varillas, no debe ser menor de 25 milímetros. Esta es la separación que debe existir entre acero y acero. Si lo recuerdan, esto muchachos es de concreto armado 1. Aquí es como se calculan entonces, muchachos, los espesores o las alturas de las viguetas para no tener que calcular deflexiones, ¿cierto? Y esta es la tabla que generalmente venimos utilizando. Entonces, muchachos, aquí está la imagen de lo que debemos hacer, muchachos. Aquí está un perfil geométrico de todos los requisitos que exige la norma. Entonces, este H, ¿de dónde viene generalmente este H? Le pregunto a Alejandra, ¿tú nos podrías decir de dónde viene este H de la losa? Alejandra. ¿El espesor? ¿De dónde proviene esta altura de toda esta losa? ¿De dónde proviene la altura de esta losa? De aquí, ¿no? Viene de aquí. Es esta, muchachos. Viene de aquí. Esto viene de tabla. ¿De dónde proviene este? Profe. Señor. Qué pena, ¿será que le puedo pedir un permisito? Es que tengo un parcial a las 10 y tengo que salir ya. Vale, Juan Camilo. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿de dónde proviene el ancho B superior de la vigueta? Es también normativo, es lo que nos decía, esto que les estaba leyendo acá. Esto que les estaba leyendo acá, muchachos. En C8 13.2 le da a usted los requisitos geométricos que deben tener esas losas nervadas, que es básicamente lo que necesitamos.
ponerle de ancho. Aquí también les decía que ese B promedio, o sea, el ancho promedio de esa nervadura o de esa vigueta debe ser mayor o igual a 80 milímetros. Y aquí le dice que esta altura debe ser menor o igual a 5 veces el promedio, el ancho promedio de la vigueta, debe ser menor o igual a eso. Y también aquí le dice que esta longitud, la longitud que existe centro a centro de las viguetas, debe estar, según la norma, bajo estas condiciones. Y el espesor de esta losa debe ser mayor o igual a 50 milímetros o mayor o igual a D entre 12. Pues la norma le dice usted puede colocarlo de 40 milímetros o de 45 milímetros, pero eso es cuando se coloca, aquí va un aligeramiento. Recuerden que aquí se coloca, muchachos, el aligeramiento, ¿cierto? Este aligeramiento puede ser en icopor, otros lo hacen en guadua, no lo hagan en guadua porque pues obviamente el daño ambiental que se causa es tremendo. Generalmente se está colocando icopor, o a veces se coloca bloques de arcilla, o a veces se coloca ladrillo, a veces se coloca bloques de concreto, y esto es el aligeramiento de las losas. Aquí se coloca el aligeramiento. Este puede ser removible o no removible, y generalmente aquí se suele colocar un solado inferior. Muy bien, muchachos, para comprender... Señor. La gente se está trabajando mucho con bloquelón, esas losas aligeradas, ¿no? Pues yo he visto muchas construcciones con bloquelón y perfiles de acero. Ah, sí, ese es otro sistema, ¿no? Ese es un sistema muy parecido a losas aligeradas, sí. Es un ladrillo largo, ¿no? Sí. Sí. Yo lo he trabajado, yo lo he construido, sí. Generalmente también se utiliza. Ese tiene una restricción. La restricción de esas losas con bloques, se llama placa fácil, se llama el sistema. El sistema se llama placa fácil. La restricción es que ese tipo de sistemas, aquí se los dibujo, muchachos. Vamos, aquí se los dibujo. Ese es que tú colocas aquí unos, perdón. Ese es que tú colocas aquí, por ejemplo, aquí son esos perfiles de acero, que los colocan así. Si hacemos un corte, entonces vamos a mirar, es un perfil de acero hueco que tiene estas características, Esto es un perfil de acero. Se llama así, perfil de acero. Ese ya viene estandarizado. Y aquí colocan, soportados sobre estos, colocan un bloquelón. Este es especie de, es como un ladrillo hueco, pero es largo. Yo creo que si no me acuerdo, si mi memoria no me es infiel, ese perfil o ese bloquelón mide, si no me equivoco, mide 70 centímetros. Por ahí creo que mide, no me acuerdo. Algo así es. Se lo coloca aquí así, perdón, los huecos no se los miran de este lado, sino que es así. Es así, y aquí viene el perfil donde se asienta esto. Se llama placa fácil. Ese se llama placa fácil. Y este sistema tiene una limitante, que es que solo se puede utilizar para 5 pisos. Solo para eso, hasta 5 pisos. Más de ahí para allá no. Muy posiblemente la razón es que la rigidez es la que está en cuestión ahí, la rigidez de ese elemento estructural. Entonces, por eso la limitante es 5 pisos. Y recuerden que nosotros necesitamos que nuestra estructura sea un diafragma rígido. Bueno, muchachos, entonces, para que quede muy claro todo eso que les leí de la norma,
vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ese lo tengo por acá. Espérenme, se los proyecto. Bueno, muchachos, ahí va. ¿Lo están leyendo ahí, muchachos? ¿Lo están mirando allí? ¿Sí lo miran? Sí, profe. Sí. Vale, venga. Entonces, diseño estructural de losas aligeradas. Vamos a mirar esta estructura. Es una estructura que tiene estas características. Tiene en la dirección Y, tiene 2 luces de 4 y 5 metros. Y en la dirección X tiene una luz de 6.8 metros y de 4.3 metros. ¿Listo, muchachos? Materiales. Resistencia a la compresión de 21.1 megapascales. Resistencia a la fluencia del acero es esta. Vamos a tener entonces una luz 1 en la dirección Y de 4 metros, una dirección 2 Y de 5 metros. En la dirección Y también vamos a tener una luz 1 en la dirección X de 6.80 metros, que ustedes lo están mirando acá, y vamos a tener una luz en 2 en la dirección X, que es de 4.30 metros. Esas luces son centro a centro de apoyos. Obviamente tenemos lo que ya hemos mirado, las densidades del concreto, del mortero, de los acabados, y aquí tenemos un nuevo dato. Ese es el peso del aligeramiento. Ese peso del aligeramiento es suministrado, muchachos, por el proveedor. Listo. Este B ahora es el ancho de las vigas de apoyo. O sea, estas viguitas tienen un ancho de, como dice aquí, de 30 centímetros. Tienen 30 centímetros de ancho. ¿Listo, muchachos? Tenemos una altura del acabado superior de 2 centímetros, una altura de mortero de nivelación y una altura de acabado inferior. ¿Por qué razón, muchachos? Quiero ir nuevamente a la imagen para que entiendan de lo que les estoy hablando. Voy a ir a colocarles. Este es... señor. ¿Será que puedo retirarme de la clase? Tengo laboratorio a las 10 también. Bueno, Daniel. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Miren, muchachos. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Este que está aquí es un mortero de nivelación. Este otro que está acá es el acabado. Y este otro de acá suele ser un acabado. Uy, lo hice muy grande. Este es más pequeñito. Suele ser un acabado inferior. Perdónenme ahí el pulso, pero pues es difícil con la tarjeta gráfica. Pero sí quería dejarles claro de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que vamos a calcular ahorita, ¿cierto? Porque si no, después pueden decir a qué se refiere esos cálculos que está presentando allí. Bueno, entonces, muchachos, volvemos a donde estábamos. Entonces, ahí tenemos... Una pregunta. No me quedó muy claro lo del peso del aligeramiento. Ya, vale. Este peso del aligeramiento puede ser el peso del casetón en guadua, que te recomiendo que no lo hagas porque hacemos un daño ambiental muy grande. Puede ser aligeramiento en icopor, puede ser aligeramiento en ladrillo. Ese peso del aligeramiento lo suministra el proveedor. Entonces, donde tú vas a comprar, supongamos que tú vas a comprar el aligeramiento y dices, ese aligeramiento lo voy a comprar en tal proveedor, en tal fabricante. Entonces, señor fabricante, por favor, regáleme el peso por metro cuadrado del aligeramiento. Entonces, él, como ya ha hecho sus investigaciones, ya lo ha fabricado, ya sabe cuánto pesa, él te dice, vale esto.
Si no te lo da, te toca a ti calcularlo. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cierto? Listo, ingeniero, muchas gracias. Simplemente es eso, muchachos. Aquí tenemos el ancho de las vigas, aquí tenemos el acabado superior, aquí tenemos el mortero de nivelación, aquí tenemos la altura del acabado inferior. Recuerden que este es el recubrimiento del acabado inferior, este recubrimiento del acabado inferior, muchachos, viene de la norma, no se olviden de eso. Recuerden también que tenemos, aquí se hace, muchachos, cuando uno hace el diseño de este tipo de viguetas, se hace un análisis por 1 metro de fondo, recuerden eso. Tenemos también los mismos valores que ya venimos diciendo, ya los conocemos, tenemos aquí los diámetros y vamos allá. Bueno, muchachos, entonces, vamos a ver la altura mínima de las viguetas. Fíjense en lo siguiente, muchachos. Entonces, vamos a hacer el análisis tanto para la dirección Y como para la dirección X. En la dirección Y, como tenemos 2 luces, tenemos esta franja y tenemos esta otra franja. Tenemos 2 franjas para analizar, ¿cierto? Entonces, la franja 1, en sentido 1, tiene una luz que va a ser esta de 4 metros y como es con un extremo continuo, tenemos que dividirla entre 18.5. Pregunta, ¿por qué aquí no está multiplicada por todo este factor, Daniela? Porque se trabaja con una resistencia del acero de 420. ¿Me preguntas o me respondes, estimada amiga? ¿Cómo me dicen? Respondo. Vale, muy bien. Entonces, esa es la razón. Recuerden, como ahora estamos utilizando ya un acero de 420, ya no tenemos que multiplicarlo por eso. No se vayan a confundir. Por eso ustedes aquí ya miran esta altura. Entonces, ahí tenemos la altura 1, la altura 2. Esta. ¿Por cuál de estos factores debemos dividir esa longitud? Por ejemplo, Alejandra, ¿por qué altura debemos dividirla, esta que está acá? ¿Por qué factor debemos dividir esta longitud? Alejandra. Esa toca por L sobre, ese está con un extremo continuo, ¿sí, no? Sí, señora. L sobre 24. Pero recuerda que no estamos... No, es masita, perdón. L sobre 18.5. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces aquí lo tenemos y nos da esa altura. Ahora vamos a la franja número 2. La franja número 2 tiene esta longitud. Entonces, Fernanda. Sí, profe. ¿Qué aplico aquí para encontrar la altura de esta franja o de esta vigueta de análisis? De la tabla, ¿no? ¿Cuál utilizarías tú, Fernanda? 18.5. ¿Por qué? Es que estoy en el celular y no alcanzo a ver. ¿Es con un extremo continuo? ¿Este es extremo continuo? Ah, no, con ambos extremos continuos. ¿Este es ambos extremos continuos? Simplemente apoyada. Es simplemente apoyada, ¿no? Entonces, como es simplemente apoyada, es entre 16. 18, 16. Dice L entre 16. Entonces, por eso nos da 25 centímetros. Ahora, muchachos, vamos a hacer el análisis de las franjas, pero vamos a hacer esto. Vamos a considerarlas así, franja 3 y franja 4. Como ustedes pueden darse cuenta, para esta franja número 3, aquí tengo un error. A ver, sí, bueno, esta franja 3, sí, franja 3 va a estar bien. Esta franja 3 que ven aquí, vamos a calcular otra altura, una altura diferente, ¿cierto?
Como también es simplemente apoyada, hay que dividir este 6.8 metros entre 16. ¿De dónde viene eso? De la tablita. La tablita normativa para evitar el cálculo de flexiones y nos da, muchachos, esta altura. Usted tiene ahora la otra franja, que es esta de acá. Se da cuenta que son ambos extremos continuos. Y se va a cerrar, muchachos, en 15 minutos. La abriste muy rápido, Alejandra. Otro compañero tiene que abrirla nuevamente. Aquí tenemos entonces entre 18.5 y 18.5, muchachos. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se calcula cuál de ellos es el mayor. Y fíjense en cuánto nos da. La de H4, que proviene de esta franja. Esa nos da la altura mayor. Esa es la altura mayor. 42.5. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo de 42.5? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Juan David? David, jurado. ¿Dejamos de 42.5? ¿Sería correcto eso? ¿Dejar una de este tamaño? ¿Dejarla de la más grande? Recuerden esto, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden esto, muchachos. Fíjense, cuando nosotros estamos predimensionando estas viñetas, pues obviamente la predimensión de estas vigas principales va a ser la misma. Eso es evidente, es obvio, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, esta viga 3 es la única que debemos colocarle esta altura. Es la única viga que debemos colocarle esta altura. ¿Vale la pena colocar todos los nervios de esa altura? ¿Vale la pena colocar los nervios de esa altura? Económicamente no es conveniente y debido a la masa tampoco es conveniente. Entonces, es mejor trabajar no con esta de 42.5 porque, como les digo, analizar la losa en este sentido nos aporta a la estructura lo que menos queremos, que es un peso sísmico mayor y económicamente va a ser más cara. Por tanto, uno busca cuál sentido de las dos es la más barata, la más económica y la que aporta menor peso o masa a nuestra estructura. Por esa razón, es más conveniente diseñar y trabajar en el sentido I, porque nos van a dar, como ustedes pueden darse cuenta aquí, espesores de viguetas más pequeños en este sentido. Entonces, muchachos, haciendo eso, nos queda que si trabajamos en el sentido I, la altura de la vigueta requerida en el sentido I va a ser la de 27 centímetros, que obviamente proviene de esta operación, de al analizar la losa en la dirección I. Entonces, muchachos, la altura requerida de la losa va a ser de 27 centímetros. Entonces, si redondeamos, decimos que vamos a trabajar con una altura de la vigueta suministrada en sentido I de 30 centímetros. Aquí entonces tenemos que esa altura es 30 centímetros. Una vez tenemos eso, podemos colocarle que el ancho de la vigueta es de 10 centímetros. Podemos calcular que nuestra luz es 2.5 veces la altura, la luz entre viguetas es 2.5 veces esa altura y que la otra, normativamente hablando, es de 1.20 metros, debe ser la menor de esa. Por lo tanto, dejamos nuestra longitud, separación centro a centro de las viguetas de 75 centímetros. Con ese cálculo. Podemos calcular también la altura de esa separación de B, que es esta que ustedes miran aquí, que va a ser simplemente la longitud suministrada menos la mitad de esta vigueta y la otra mitad, que obviamente va a ser
el ancho de la vigueta, separación libres entre viguetas. Esa es la separación libre entre viguetas. Ahora tenemos el espesor normativo, que es de 50 milímetros, el espesor de esta losita superior. 50 milímetros es algo bien pequeñito, muchachos, es 5 centímetros. Por favor, Fernanda, ¿me puede regalar otro link? Que ya se va a terminar este. Se cierra en un minutico. Profe, pero es que habíamos quedado de 8 a 10. Ay, sí, perdón, tienen toda la razón. Sí, tienen toda la razón. Estaba mirando mal acá. Sí, tienen toda la razón. Entonces, muchachos, hemos llegado hasta el ancho de las viguetas. El ancho de las viguetas, y hemos calculado el perfil geométrico de la losa. Para el lunes, Dios mediante, vamos a mirar el peso de los acabados, peso del mortero y todo el diseño de nuestra losa aligerada. Ahí, pues aquí ya está hecho, ya no alcanzamos a realizarlo esta vez pero aquí está ya realizado para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, qué pena. ¿Será que nos puede compartir esos documentos, los anteriores? Vale, no hay problema, estimados amigos. Entonces, el lunes les comento cuál va a ser la tarea con respecto a esto que vamos a analizar. Y para esa tarea van a tener 2 semanas junto con lo del examen, ¿no? Porque después de la semana, la que llaman Semana Santa, el lunes después de Semana Santa, tenemos ya nuestro primer examen, el primer examen parcial. O sea, estamos hablando, por favor, coméntenle a los compañeros que se fueron. Estamos hablando del lunes 14 de abril, va a ser el primer examen de los temas que alcanzamos a ver. O sea, hasta aquí vamos a entrar al diseño estructural de losas aligeradas. El diseño de escaleras es muy fácil, muchachos, porque si ya sabemos diseñar losas macizas, el diseño de escaleras es lo mismo. Así que no se preocupen. Profe, ¿el parcial es después o antes de Semana Santa? El 14 de abril. La Semana Santa, la que suelen llamar Semana Santa, ¿es cuándo? El 14, profe. 14 empieza Semana Santa. Empieza el 14, ¿no? Sí, perdón, muchachos, tienen toda la razón. Entonces, el examen Después. va a ser prácticamente el 21 de abril, sí, tienen toda la razón. El 21 de abril llega examen, y ese examen comprende lo que hemos mirado hasta ahora. Y ese mismo día me van a tener que entregar la tarea número 3, que consiste en hacer el diseño de una losa aligerada, una losa maciza del proyecto que ustedes tienen a cargo. Tienen que hacerla a mano, y tanto para losa aligerada como para losa maciza, a mano, y lo tienen que comparar con el software, con el ETABS, los resultados que les dé. No se preocupen de eso, muchachos, del software, porque la próxima semana, o sea, el 7 y el 8, vamos a mirar cómo se diseñan este tipo de losas con software. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? No, profe, eso es todo. Vale, ya les envío, muchachos, entonces las hojas de cálculo, no los archivos de MATCAD, no, sino los PDFs. Si usted quiere verificarlos y comprobar que esté bien, lo invito a que lo haga a mano para que estudie, o que lo vuelva a replicar en MATCAD. ¿Listo, muchachos? El examen del 21 de abril consta de 2 partes. La primera parte de ese examen es unas preguntas teóricas muy sencillas que son de 15 minutos. Si usted ha estudiado, lo va a poder hacer. Para ese examen, no puede abrir absolutamente nada. No puede, obviamente, conversar con los compañeros. Desde 15 minutos el examen teórico.
y 1 hora y 45 va a ser su examen de los cálculos que vamos a realizar de unos ejercicios. Para el examen puede abrir absolutamente todo. Lo único que no puede hacer es hablar con sus compañeros. El que hable con su compañero, así sea vía WhatsApp, se atiene a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, muchachos? Pues que ese examen no sería válido, ¿no? Porque está haciendo trampa. Entonces, muchachos, estudien mucho, estudien mucho. Tienen esa ventaja de que pueden abrir todo lo que ustedes quieran, puede llevar su calculadora, puede llevar sus PDFs impresos, ¿cierto? Lo que no pueden utilizar es inteligencia artificial, muchachos. Y con eso se resuelve el examen. Así que lo único que hay que hacer es estudiar. De mi parte no es más. Les agradezco por haber prestado atención, muchachos. Gracias, profe. Cuídense mucho, descansen y prepárense mucho para el examen. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.